Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Que se desprende de esto, pero también de otros temas que influyen en nuestro día a día. Pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena. Como siempre, feliz de estar contigo y con las personas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Me sumo a la solidaridad para las personas afectadas por este huracán que ya es categoría 4 y como bien dices, qué bueno que ahora sí se dio una actuación más oportuna por parte de las autoridades. Esperemos que los daños no sean tan graves, pero lo más importante, que se cuide y que se proteja a la población. Totalmente de acuerdo contigo, Romina. La información nos hace fuertes y podemos prevenir. Pero bueno, comenzando este jueves, ¿con quién vamos a abrir el programa? Gracias, Marielena, y no es por presumir, pero hoy vamos a tener un programazo. Nos va a acompañar Santiago Nieto. Él es director general del INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. ¿Qué se está haciendo para frenar el ingreso de los productos pirata, principalmente de China? ¿Cuál es el impacto que tiene esta situación en las empresas mexicanas? De esto le vamos a preguntar. Ya ayer entró la ley Silla. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios que tendremos como empleados y país? ¿Esto afecta al sector empresarial o tiene ventajas? De esto y más platicamos el día de hoy con Regina de la Vega, asociada senior del despacho de la Vega y Martínez Rojas. No se lo pierdan. Y hablando de huracanes que en este año se esperan fuertes, ¿qué están haciendo las empresas para protegerse? ¿Cuál es la oferta de las compañías aseguradoras? De esto nos va a platicar Carlos Jiménez. Él es director de Daños y Autos de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ya en México se sigue optando por la educación privada, pero ¿cómo se encuentra este sector? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son los retos? El día de hoy lo vamos a platicar aquí en Salud, Dinero y Amor con expertos en la materia, así que mucha información que influye en nuestro bolsillo, finanzas y por supuesto en nuestro bienestar. Acompáñenos la próxima hora, no se va a arrepentir. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Como se lo comentamos al inicio del programa, esta noche hablaremos de propiedad intelectual. De verdad es un tema por demás relevante en la economía, para su crecimiento, para evitar tanta piratería, para protegernos como país y por supuesto nuestras marcas. No importa si somos micro, pequeña, mediana o gran empresa, o incluso nuestro nombre se vuelve pues parte de un desarrollo o de un negocio. Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Santiago Nieto Castillo. Él es presidente del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el INPI. Muy buenas noches, don Santiago, qué gusto saludarle. Igualmente un saludo, Marielena, a usted y a su auditorio. Gracias, el gusto es nuestro. Oiga, ¿y cómo está viendo en México la propiedad intelectual? ¿Qué tanto se desarrolla? Yo creo que el primer punto sería que hay que reconocer que es necesario un mayor esfuerzo en el patentamiento en el país. El año pasado, que fue la cifra récord de patentes en México, llegamos a 700 desde que se creó el INPI en 1993. Además, tenemos casi 172 patentes ya otorgadas, pero que donde no se ha hecho el pago de los derechos correspondientes, por eso no se ha concedido como tal, pero ya con el examen de fondo autorizado. Y esto implica que tenemos un poco más de 500 patentes en lo que va del presente año, pero sigue siendo, insisto, un déficit para un país que tiene 130 millones de habitantes como somos nosotros. De hecho, México en el índice de innovación global es el lugar 73 en insumos de innovación. Creo que vamos a mejorar el próximo año por varias decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum. El VAR con la cita de la Secretaría de Ciencias, autorizar el nombramiento de 84 examinadores adicionales para el INPI y las reformas legislativas que ha planteado en el plan en México. Pero ese sería como el primer tema. ¿Cómo estamos en materia de innovación? Yo diría falta un largo trecho todavía por recorrer. El segundo punto es el tema del combate a la piratería y al contrabando. Creo que ese es también un tema central. Hemos visto cómo están introduciéndose materiales provenientes de Asia, particularmente de China, pero en general de Asia. Y el punto central de combate son las visitas de inspección
que realiza el INPI, y por otro lado las medidas en frontera que se trabajan de forma coordinada con la Administración Nacional de Aduanas de México. En lo que va del presente año llevamos ya 24 casos de medidas de frontera que han permitido que unas 236,000 unidades de contrabando hayan sido detenidas en las aduanas de México con un valor de unos 6 millones, poco más de 6 millones de pesos. En lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum, estamos hablando que en ese punto en particular de contrabando se han podido detener 47 millones de pesos. Y por otro lado, en el procedimiento de la llamada operación limpieza, que no tiene que ver con aduanas, sino con el comercio ya en vía pública, estamos hablando de montos de 885 millones de pesos de mercancía asegurada que nosotros queremos destruir. ¿Qué tenemos en este punto en particular? Creo que hay que reforzar el trabajo coordinado con la Administración Nacional de Aduanas, con el Servicio de Administración Tributaria, y bueno, generar inteligencia para ver cuáles son las personas morales y las aduanas que están trayendo ese tipo de productos que finalmente afectan a los titulares de los derechos cuando es piratería de los derechos de marca, pero también a la industria mexicana y a los comerciantes que pagan impuestos y que dan trabajo a mexicanas y mexicanos. Muy buenas noches, doctor. Le saluda Romina Román y en efecto vemos que todos los días ingresan miles de productos piratas chinos. Incluso ustedes acaban de firmar un convenio con la Concanaco. Si nos pudiera decir de qué tamaño es el problema del contrabando y de la piratería en México respecto a otros países. El tema es sobre todo los productos que son productos piratas. Ahí es donde tenemos la mayor debilidad. Hay 19 mercados famosos. La Organización del Comercio de los Estados Unidos emite anualmente un reporte, el reporte 301, y en ese reporte se da cuenta de 19 mercados famosos donde tenemos que generar condiciones para poder asegurar un mayor número de bienes. Por ejemplo, en el caso particular de uno de estos mercados, Izazá 89, el año pasado, llegamos a asegurar 264,000 productos de naturaleza pirata. Digamos, esa es la magnitud. Y si lo vemos en términos de ataque a la industria, se han despedido 20,000 personas en la industria de calzado, particularmente en Guanajuato, y 60,000 a nivel nacional en la industria textil, dado que se ha sustituido la compra de los productos locales por los productos de China, que son más baratos y que en muchas ocasiones ocurren francamente en actitudes de dumping respecto a los productos mexicanos. Yo creo que también por eso el tema de Hecho en México, que planteó el secretario Marcelo Ebrard, es tan relevante. Es mandar un mensaje que los productos mexicanos tienen alta calidad y que tenemos que esforzarnos en generar un mayor consumo de los productos mexicanos, precisamente para fortalecer nuestra economía de cara a lo que estamos viviendo, una nueva realidad arancelaria y comercial global que ha sido impuesta y generada de origen por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pero que se ha replicado en Europa, en China y en otros países del mundo. Creo que llegó un momento en donde México es la 12ª economía del mundo, exportamos 588,000 millones de dólares anuales, 85% de Estados Unidos, pero debemos de generar políticas públicas que se encaminen a que podamos consumir productos mexicanos para fortalecer a nuestra industria y generar sustituir importaciones, elevar el contenido nacional de nuestras exportaciones para poder tener mejores niveles económicos para la población. Yo así veo el segundo piso de la cuarta transformación que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum: más ciencia, más tecnología y evidentemente pues mayor comercialización y consumo de productos mexicanos. Doctor, ¿qué se está haciendo a través del INPI? ¿Cuáles son las estrategias para frenar todas estas irregularidades en materia de comercio? Bueno, primero me faltó decir algo sobre Concanaco Servitur. Hemos trabajado con Octavio de la Torre en dos temas. El combate a la piratería es uno, pero el otro también tiene que ver con la mediación de un asunto que les preocupa mucho a hoteles y a bares y restaurantes, etcétera, que son los derechos de autor, de autores y compositores y músicos, etcétera. Entonces ahí la idea es avanzar en un acuerdo para que se protejan los derechos de autor de los autores y compositores, pero que no se afecte tampoco tanto al comercio en este rubro particular, donde se le tiene que pagar regalías a los autores y compositores cuando se utiliza música en lugares públicos. Y por otro lado, el tema que se está trabajando con AMPI, siempre hemos estado muy cercanos a NADE, AMPI, a las asociaciones que están relacionadas con el ecosistema
de esta materia de la propiedad industrial, y de hecho tuvimos ya una reunión con INTA, con esta organización internacional de la Asociación Internacional de Comercio, y posteriormente vienen las reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a nivel global. Y queremos evidentemente que México tenga un papel central, y queremos que próximamente tengamos la sede de algún evento internacional en donde se ponga de ejemplo lo que se está haciendo bien en nuestro país como Operación Limpieza y como otros proyectos que se están desarrollando en el ámbito de limpia. Doctor, ¿y en qué zonas del país es donde se concentra más esta piratería que ingresa de manera, por supuesto, ilegal? ¿Y cuál es el daño, el impacto que se tiene en las empresas, en la industria mexicana? Sí, a ver, como les decía, 20,000 empleos perdidos en materia de calzado, 60,000 empleos perdidos según la industria textil en esta materia, y por eso han tenido un acompañamiento y nos han dado información precisa para poder golpear los espacios donde se está ejerciendo la piratería. Mayoritariamente llegan por las administraciones aduanales de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, también de Ensenada. Lo cierto es que también hay productos que llegan directamente a Estados Unidos y que bajan por Nuevo Laredo. Y en este punto central para nosotros es mantener esta política de cero tolerancia a la piratería y al contrabando. Tenemos también un tema que hay que revisar la ley, que sucede en muchas ocasiones donde llega el contenedor a Manzanillo, a Lázaro Cárdenas, y no es analizado por las aduanas del lugar, ni los agentes aduanales, ni la administración aduanal, sino que se llevan hacia el centro de la República a otras aduanas para que en ese momento se aperture el material y se revise. Esto puede dar o generar prácticas como el robo hormiga, como la desviación, y creemos que son cosas que hay que tener una enorme verificación de que no estén ocurriendo con estos aduanas en tránsito, como se les conoce formalmente. Y los 19 mercados notorios se encuentran en Guadalajara, San Juan de Dios, el de la bola, la hormiga, el caso tenemos particularmente Tepito. Es un tema central en la agenda de la Ciudad de México, y bueno, el objetivo es continuar con esta política de cero tolerancia a la piratería y de avanzar en un esquema que permita proteger de mejor forma a la industria nacional de cara, por ejemplo, al evento deportivo más importante del mundo que tendremos el próximo año, que es el Mundial de Fútbol. Muchas preguntas que se quedaron sobre la mesa. Ojalá que sea la primera de varias entrevistas que tengamos con usted para que nos comparta lo que está ocurriendo con este ingreso de productos ilegales, de marcas y sobre todo de la piratería. Gracias al doctor Santiago Nieto. Él es director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, gracias nuevamente y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y como lo mencionamos al inicio del programa, estamos en plena época de huracanes. Ahorita algunas zonas del país están enfrentando a Eric, ya de categoría 4, pero las empresas y las personas están protegiendo su vivienda ante estos desastres naturales. Para platicarnos de este tema, ¿quién mejor que Carlos Jiménez? Él es director de Daños y Autos de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte como siempre. Hola, Romina. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches para ti y para toda tu audiencia. Al contrario, Carlos, gracias a ti, y platícanos cómo está evolucionando, cómo está creciendo este seguro contra daños y qué tan importante es tenerlo. Sí, pues en efecto, bien refieres, estamos ahora viendo la entrada de un ciclón que llegó a convertirse en categoría 4 cuando tocó tierra. Y esto, Romina, no es más que una vez más una llamada a toda la población. Hemos hecho la comparación, los sismos, los terremotos no los podemos predecir, no sabemos cuándo van a ocurrir, pero los huracanes tenemos toda una temporada que tiene fecha de inicio y fecha de fin que nos permite pronosticar y también nos permite saber pues cuántos puede haber y más o menos de qué fuerza o de qué nivel de impacto van a ser. Es decir, es un fenómeno
que está mucho más estudiado y que se puede, por supuesto, no solo prever que los impactos sean menores, sino estar preparados para salir adelante. Ahora lo estamos viendo, Eric está tocando las costas de Oaxaca y de Acapulco. Y bueno, pues esto es el aviso de lo que hemos estado preparándonos todo el primer semestre, que dicho sea de paso, aunque el primer semestre del año no es temporada de ciclones, basta ver que hemos tenido una cantidad importante de lluvias, de inundaciones, y que han hecho que el sector asegurador tan solo en el primer semestre de este 2025, pues ya tenga registros de por arriba de 1,000 millones de pesos de pagos por lluvias, por inundaciones, y todavía que no habíamos empezado la temporada de huracanes. ¿Qué significa esto, Romina? Que tenemos que estar preparados no solo en la temporada de huracanes, sino todo el año, porque ahí están las lluvias que pueden afectar nuestro patrimonio, que como hemos dicho antes, nos lleva muchos años construir y que en cuestión de segundos puede verse afectado por estos fenómenos. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Oye, ¿y como país estamos blindados ante estos fenómenos? ¿O cuál es el costo de no hacerlo, de no estar protegidos? Hola Marilena, qué gusto saludarte. En efecto, hemos fortalecido mucho la cultura de estar preparados. Otis, ya a varios meses adelante, pues infortunadamente dejó impactos directos, indirectos en la población, en las economías, en el turismo, pero entre las cosas que se pueden rescatar de esto es que genera un impacto mucho más acelerado en la conciencia y la identificación del riesgo. Como país estamos avanzando, no obstante, falta mucho por hacer. Solamente para que tengamos referencia, a nivel total en todo el país tenemos una estadística que nos permite ver lo más sencillo, las casas. Simplemente 1 de cada 4 en términos muy generales tiene una protección. Ese es el nivel de protección en México de vivienda. 26% que ya incluye los seguros voluntarios y los seguros ligados a créditos hipotecarios, a cualquier otro paquete. 1 de cada 4 casas tiene una protección, y estos niveles en México, por supuesto, son promedio, pero hay estados de la República que infortunadamente este número se va muy abajo, y para infortuna, los estados donde pegan estos huracanes, Guerrero, Oaxaca, se convierten en estados que no llegan ni al 15% de aseguramiento, muy por debajo del promedio. Hay otros estados como Quintana Roo que tiene una protección del 55%, que también está expuesto a ciclones. Entonces, pues en términos generales vemos más desarrollo en algunos estados, en algunos otros menos, y estas cifras a nivel internacional pues nos dejan por abajo de la media. México es uno de los países que están por debajo de la media en protección de casas frente a ciclones, por supuesto comparando con otros países que también están expuestos a estos huracanes. Marilena. Carlos, y es importante destacar, ayer recibía una información justamente de la AMIS en donde cada día las compañías pagan 25 millones de pesos diarios por siniestros hidrometeorológicos. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar? ¿Te tiene que pasar algo a tu casa, a tu auto, a tu vivienda, a tu empresa para que contrates un seguro? ¿O qué se necesita además de esto para que la gente voltee a ver los seguros? Porque como te lo he dicho en otras ocasiones, el seguro de daños suele ser incluso más barato que el de autos. Sí, es una labor de corresponsabilidad, y por fortuna las autoridades están tomando un papel importante en esta conciencia del riesgo. ¿Qué tiene que pasar, Romina? Lo más importante es que ya estamos en un país donde no hay espacio a dudas que lo que hemos dicho siempre, 70% de la población, imagínate esta cifra nada más, 70% de la población en todo el país ha sido alguna vez afectada por algún evento del riesgo climático. Entonces, somos un país altísimamente expuestos. ¿Y qué tiene que pasar? Estamos trabajando en 3 grandes ejes. El primero es motivar que haya más personas con su patrimonio protegido. Necesitamos cerrar esta brecha de aseguramiento, más personas protegidas, porque esto hace la diferencia de empezar de cero y de empezar con un respaldo financiero que te ayuda a reconstruir tu patrimonio. El segundo eje es quien ya tiene un seguro. Estamos trabajando en que tenga una protección más amplia, más integral. Solo por reflexionar, 15% de los asegurados en Guerrero no tenían la protección de huracanes cuando pasó Otis. Eso es una cifra que nos hace reflexionar en este segundo punto, que es, aunque ya estés asegurado, no basta con estar asegurado, hay que estar muy bien asegurado. Y el tercer punto es
llegar a segmentos, a comunidades vulnerables a donde no se ha llegado con estos esquemas de protección financiera, con un concepto distinto, y a lo mejor no es proteger todo el patrimonio, sino proteger los primeros gastos para salir de la emergencia. En eso está trabajando el sector asegurador. Y por último te puedo decir que ya no basta con estar protegidos. El gran reto de nuestro país, Romina, Marielena, es trabajar juntos en reducir los daños cuando suceda. No podemos evitar que sucedan los huracanes, pero sí podemos fortalecer nuestros reglamentos de construcción, nuestras normas de materiales para construir, nuestra planeación del desarrollo urbano. Todo esto hace que cuando ocurran estos eventos como los ciclones, pues se disminuya el daño, la severidad. En eso estamos trabajando, y si no lo podemos evitar, lo mejor es estar protegidos con un seguro para poder hacer frente a los daños que se generen. Carlos, ¿cuál es el país más blindado en materia de huracanes, cambios climáticos? ¿Y cuál es el costo de no hacerlo? ¿O qué podríamos aplicar de esos países que nos pueda beneficiar a nosotros como mexicanos? Mira, es una pregunta compleja, pero si nos comparamos con, por ejemplo, hablando en América, podemos observar que los países del norte están por arriba del promedio, y claramente hemos tenido evidencia que cuando estas ciudades superan 60, 70%, en algunas comunidades de aseguramiento en casa habitación, pues hemos visto cómo llegan los incendios, cómo llegan los huracanes, cómo llegan las lluvias torrenciales, y estas ciudades salen adelante rapidísimo. Siempre ponemos el ejemplo cuando hablamos de terremotos de otros países altamente expuestos, lo hemos dicho antes, Japón, que tiene un altísimo nivel de protección para terremoto, y lo que sucede es que viene este riesgo y lo que no vemos es un desastre tan grande. Vemos puesto daños, pero hay una recuperación muy rápida. Entonces, tenemos que fijarnos en este tipo de países que han fomentado esta corresponsabilidad, y por supuesto hay beneficios, y no solo en términos de impacto económico, hay beneficios en términos turísticos, en las economías, y por supuesto es el reto que tenemos como industria aseguradora en México. Vaya tema, mucho todavía por hacer. Ojalá que se siga avanzando en materia de cambio climático, en materia de protección, de blindaje como país. Por lo pronto, pues te agradecemos como siempre tu disponibilidad y estos comentarios que nos haces, Carlos Jiménez. Él es director de daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, a quien agradecemos siempre su disponibilidad. Gracias, Carlos, y muy buenas noches. Muchísimas gracias, y no dejar de recomendar estar muy atentos a la información de las autoridades. Está ahora este ciclón tocando tierra, probablemente pueda disminuir su presión el día de mañana, pero recordemos que todavía nos quedan otros 4 meses más. Entonces, tiempo suficiente para estar preparados y listos para salir adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con mucho más información que influye en nuestras finanzas, bolsillo y bienestar. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.